Bueno, eh, he estado viendo que por el grupo de WhatsApp han escrito y han preguntado si ya les llegó el correo de matrícula. Me dirán ustedes porque no he visto que respondan si efectivamente ya llegó o no no les ha llegado ese correo. A mí sí me llegó uno que ya estaba seleccionado. Ah, ok, perfecto. ¿A nadie más? Buenas noches, profe. Sí, señor, a mí también. Buenas noches, Jason, muchas gracias. Perdón, profe, ¿cuál es la pregunta? Es que hasta ahora me pude conectar. Ah, bueno, Wilson, buenas noches. Pregunto si ya les llegó correo indicándoles que ya han sido seleccionados para el curso. No, de mi parte estaba pendiente, pero no me ha llegado nada. De una vez voy Profe, a buenas hacer el noches. comentario aquí y lo voy a escribir por el grupo de WhatsApp porque resulta que me llegó el correo, permítanme lo abro, me llegó el correo de verificación con los listados de aceptados y hay tres personas que por alguna razón no fueron, o sea, no aparecen como habilitadas para el curso. Espérenme un segundo, aquí creo. Sí, bueno, no, en la ficha 2916625 todos fueron aceptados y en la ficha 2916796, no sé si nos acompaña en este momento alguien de cédula terminada en 4164, 4164 y alguien de cédula terminada en 4301. Eh, Esas dos personas y con cédulas terminadas en 5514, en 3565 y en 1443. Cinco personas que no sé por qué no fueron aceptadas. Pero bueno, estas últimas tres creo que fue un problema más de digitación. Yo soy Realmente. 5514. Ah, entonces tu cédula, sí, entonces a ti no te llega matrícula porque me regresaron el listado de aprobación y tu cédula aparece en rojo, pero no porque no estés habilitado, sino porque aparece como que el número superó los 13 caracteres. Eso fue un problema de digitación de quien estaba matriculando. Pero yo ya envié la solicitud de corrección, entonces en tu caso no debe haber problema. Pero las personas que tienen cédula, es que me toca revisar quiénes porque no quiero poner números de cédula ahí en público. Pero sí, quienes, no sé si están, quienes terminan en 4164 y quien termina en 4301 no están inscritos en Sena Sofía. Son las únicas dos personas, de resto no hay lío. O sea, esa de digitación en tu caso, pero ese ya lo corrijo. O lo corrijo yo, no, pedí que lo corrigieran para que hagan la matrícula sin problema. Pero bueno, voy a insistir con el tema para que ya mañana esté resuelto. Bueno, entonces, nada, entremos en materia. Ya saben, cualquier duda, cualquier pregunta y cualquier comentario y opinión que espero las haya a lo largo de la sesión, por favor activan su micrófono y participen, es la invitación todas las sesiones. Que hagamos esto un poquito más dinámico, no lo hagamos tan aburridor, que no sea una cátedra de mi parte de 2 horas, sino que con su participación hagamos esto mucho más entretenido, aprendamos más y sus preguntas van a ser seguramente muy útiles a lo largo de la sesión. Como les dije el día viernes, hoy entramos en materia con respecto al tema de modelado. Es lo primero que vamos a abordar dentro del uso de Trees Max, cómo modelamos con Max. Así que lo primero es voy a visualizar aquí las cuatro ventanas, los cuatro viewports. Ya saben que en la versión 2024 por defecto se abre con la perspectiva ampliada. En las versiones anteriores, 2023 para atrás, al abrirlo se desplegará de esta manera, donde lo que vemos son los cuatro viewports, la vista superior, la frontal, la izquierda y la perspectiva de la misma escena, del mismo escenario al tiempo. La primera opción para Profe, crear objetos y modelar en mercedes. Max, pues es recurrir a los objetos que Max ya tiene
preestablecidos. Y estos objetos los encontramos dentro del panel crear en el Profe, qué subpanel. pena, Señor. es que no sé si es a mí o solamente me aparece la ventana del Discord. Mm, A mí No. Sí, tampoco. profe, es que no está mostrando el 3D Max. Ay, esperen un segundito, entonces ya miro. Dejamos de compartir. Ahí tampoco, profe. Gracias. Vale, permítanme un segundo. Listo, de nuevo estoy compartiendo. Ustedes me dirán. Vale, sí, sí, profe. Listo. Señor. Ahora sí. Ahora sí. Ah, bueno, perfecto. Vale, qué pena. Ok, entonces, Alex y Alexander, por favor, pueden silenciar su micrófono. Me genera ahí retorno. Muchas gracias. Bueno, entonces les decía que por defecto, cuando iniciamos la versión 2024, Alexander, tienes aún tu micrófono abierto. Perdóname un segundo. Ya, qué pena, ahí te silencié. Bueno, les decía entonces que cuando iniciamos la versión 2024, por defecto aparece con el viewport con la perspectiva ampliada. En versión 2023 para atrás, siempre que abran el programa, van a aparecer activos o visibles los 4 viewports que tiene Max configurados por defecto. Estos viewports ya lo vimos la sesión anterior, me permiten visualizar la misma escena desde la vista superior, desde la vista frontal y desde la vista izquierda. Esto se puede reconfigurar. Podemos ir a Views y aquí aparece una opción llamada Viewport Configuration. Una pregunta, cuando hago zoom, ¿ustedes ven el zoom? Cuando me acerco a algún punto, No, ¿ustedes lo señor. ven? No. No, señor, no. Profe, en la clase pasada No, sí se señor. veía, esta clase no se puede ver. En esta no se ve. Ay, qué vaina, hombre. Aparecen las 4 ventanas. Muestren a ver, miramos algo. Miremos pantalla esta. Voy a ver si así me confirman si así sí la ven. A ver. Listo. Ahora, No, No señor. vemos. No, señor. nada, no se ve que me acerque. No, Ay. nada, no se ve nada. ¿No se ve nada? Nada. Una pantalla verde. No, profe, sí, pero yo No, sí veo. sí se ven las, pues, se ven los 4 cuadritos ahí, pero no en ningún momento que se acerque. No se ve zoom. Ay, qué vaina. Bueno, sí queda grabado, eso sí queda grabado con el acercamiento, pero... Ay, muchas gracias, Jenny. Se ve esto solo así. Bueno, me disculpan que no me pueda entonces acercar, que ustedes no vayan a ver, pues yo acostumbro a hacer zoom, pero bueno, en este caso, luego miraré para el viernes, voy a ver si hay forma de que el zoom se proyecte en el live, porque es que esto funciona distinto, ¿no? Distinto a las videollamadas de, de Meet y de esas plataformas. Bueno, 3560. Bueno, déjame ya miramos, Jenny. Gracias. Bien, entonces les decía que en Views, en el menú Views, en Viewport Configuration, ustedes encuentran aquí algo llamado una pestañita que se llama Layout. En esa pestañita Layout, ustedes pueden reconfigurar el modo de ver las pantallas. Entonces aparece aquí, por ejemplo, ver solo dos pantallas, dos viewports. Entonces yo podría decirle aquí, seleccionar esta opción, darle a aplicar y así quedo con solo dos viewports para ver una y otra, desde uno y otro lado la escena. Y si por alguna razón no necesito los 4. O configurarlo como quiera. Y es más,
Cuando recién ustedes abren el programa la primera vez, lo que pasa es que yo esto ya lo reconfiguré, aquí al costado izquierdo aparece una barrita, de esa sí no recuerdo el nombre, no me acuerdo cómo se llama, debe ser... creo que es Viewport Layout Tab. Sí, es esta. Esta ventanita es muy posible que les aparezca a ustedes aquí al costado izquierdo y con esta barrita en la parte inferior ustedes pueden reconfigurar ese modo de ventanas. Pueden configurar el que quieran. Es un acceso rápido a lo que les estaba mostrando a Viewport Configuration. Es exactamente lo mismo. Simplemente pues que es un acceso rápido. Lo que pasa es que yo jamás cambio el modo de 4 ventanas. Yo siempre trabajo con las 4. Entonces por eso no rara vez accedo a estas opciones. Digamos que en algún caso, por ejemplo, estoy modelando un edificio y quiero ver la perspectiva vertical. Entonces configuro a 3 ventanas, 2 ortogonales al lado izquierdo o al lado derecho y una sola ventana al lado opuesto para poder ver el edificio completo en vertical. Digamos que son contadas situaciones en las que pueda ocurrir. Normalmente trabajo con las 4 ventanas y lo que estoy haciendo todo el tiempo es maximizando y minimizando la que necesite. Recuerden que esto también se puede hacer con Alt W, ¿no? Entonces Alt W y maximizan y minimizan la ventana sobre la que tengan el cursor. No es la que esté activa, es porque se activa es en la que tengan el cursor ubicado. Bueno, les decía entonces que la primera opción para empezar a modelar es recurrir a los objetos que Max ya tiene preestablecidos. Esos objetos los encontramos dentro del panel crear, que es este panel que tiene el más. En las primeras versiones era una bolita. Debajo de ese panel tenemos los subpaneles y el primer subpanel se llama geometrías. Es esa esferita. Entonces, dentro de geometrías vamos a encontrar 2 cajas. Son las 2 primeras cajas de herramientas que aparecen. Una llamada estándar primitivas y otra llamada extended primitives o primitivas extendidas. Las estándar primitivas o las primitivas estándar son las figuras geométricas pues que todos conocemos, caja, cono, esfera, geoesfera, esa tal vez si no la conozcan todos, ya se las muestro, cilindros, tubos, toros, pirámides, teteras, planos y texto. Entonces les voy a mostrar cómo se hacen estos objetos, simplemente un vistazo rápido. Voy a decirle que va a ser una caja, entonces hago clic en caja. Lo que él me está pidiendo ahora es que indique cuál va a ser la base de esa caja. Para hacer esto debo hacer clic en alguno de los viewport, en cualquiera, y con clic sostenido despliego, ahí no he soltado el clic, despliego un elemento que determina la base de esa caja. Esa base me está indicando al costado derecho, aquí en el panel de la derecha, me está indicando de qué dimensiones está quedando. Ya les hablo de cómo configurar las unidades. En este momento, por ejemplo, me dice que esa caja va a quedar con unos 88 centímetros, 87,94 de longitud y un ancho de 118,6.59. No importa, no importa la medida que quede, es aproximada porque después la vamos a cambiar. Suelto el cursor para indicar que ya terminé la base y muevo el cursor de arriba a abajo. De arriba a abajo. Con eso indico la altura. Cuando tenga una altura que considere adecuada, hago clic de nuevo y con eso finalizo la caja. Ahora, ya terminé lo que correspondía en el clic, pero ahora debo modificar las dimensiones. Las dimensiones están aquí en el mismo panel a la derecha. En la cajita que dice parámetros, me aparece la longitud. Aquí está longitud, ancho y altura. Ahora pues debo escribirlas. Entonces yo quiero que esta caja tenga, por ejemplo, 70 centímetros de longitud, unos 120 centímetros de ancho y supongamos 10 centímetros de altura. Listo. Ahí tenemos una caja de 70 por 120 por 10 centímetros. Siempre va a ser así aquí en Max cuando creemos un objeto, ya sea un estándar o un extendido. Siempre vamos a primero aproximarnos a sus dimensiones con el mouse, simplemente con el clic, y luego si vamos a establecer sus dimensiones y sea cual sea el caso, por ejemplo hagamos aquí un cono, entonces hago clic donde quiero el centro del cono, con clic sostenido, no he soltado el mouse, defino el diámetro o el radio, perdón, el radio de la base, suelto el clic, defino moviendo el cursor hacia arriba o hacia abajo, hacia donde quiero que sea la altura del cono, si hacia arriba o hacia abajo, supongamos hacia arriba,
hago clic cuando esté cerca a la altura que quiero y moviendo el mouse de arriba hacia abajo, moviendo el cursor, indicamos el radio de la del segundo lado del cono, del segundo punto del cono. Entonces supongamos dejémoslo un poquito abierto aquí. Miren, es este conito. Y de nuevo, ya habiendo hecho los clics correspondientes, entonces definimos las dimensiones. ¿Qué radio quiere para el lado 1, el primero que hice? Entonces supongamos que quiere un radio de 30. ¿Qué radio quiere para el segundo? Puede ser mayor o puede ser menor, no importa. Si yo quiero que quede en punta, pues le doy 0 de radio. Si no, le damos algún radio distinto, digamos 10 centímetros de radio a la cara superior. Y la altura, que como la definí hacia arriba, pues es positiva, pero podría ser negativa. Aquí por ejemplo le doy 50 centímetros de altura, o le podría dar menos 50 y pues el conito queda para abajo. Positivo de 0 hacia arriba, negativo de 0 para abajo. Y aparecen otros parámetros, ya les voy a explicar esos otros parámetros. Luego aquí una esfera, la esfera es la más fácil de hacer. Hago clic donde quiero el centro y muevo el cursor para definir el radio de la esfera. Listo, pare de contar. Luego definimos, ya digitamos correctamente ese radio, 30 centímetros. La geosfera es exactamente lo mismo. Hago clic, dibujo la esfera y luego defino su radio y así. Todas las figuritas van a ser igual. El cilindro, clic sostenido para definir el radio de la base, suelto el cursor, muevo el cursor para indicar la altura, si para arriba o para abajo, hago clic cuando esté cerca a la que quiero y ya, listo. Esto tiene radio y altura. Ahora bien, aclaremos varias características con respecto a estos objetos. Voy a quitar ahora sí la grilla. Recuerden que para quitar esa rejillita simplemente ubican el cursor sobre el viewport y presionan la tecla G. Resulta que los parámetros de este objeto, por ejemplo los parámetros de esta caja, están visibles en el panel crear porque no he hecho absolutamente nada más. Entonces el programa entiende que yo estoy creando esa caja. Por consiguiente puedo modificar sus parámetros desde este mismo panel. Pero si hago cualquier cosa que no sea un zoom, porque yo aquí podría hacer un paneo, acercarme, alejarme y no he perdido esos parámetros. Pero si por ejemplo doy clic derecho, si hago clic en otro botón, si hago clic aquí en la herramienta de selección, de mover, la que sea, en ese momento los parámetros de esta caja ya no están disponibles en el panel crear. Miren, la vuelvo a seleccionar y ya no hay nada aquí disponible. Suele suceder mucho el siguiente error, suelen cometer mucho el siguiente error. Y es, por ejemplo, dibujan una caja, voy a borrar esta. Dibujamos una caja. Listo. Hacen clic, el clic izquierdo, cuando yo diga clic es clic normal, ¿no? Cuando diga clic derecho, pues sí es el de la derecha. Entonces hacen clic por error en cualquier parte y resulta que aquí todo esto queda en ceros. No sé si lo alcanzan a leer. Aquí aparece longitud, ancho y altura, todo en ceros. Y empiezan a modificar estos valores y me dicen, no, profe, no funciona. Le estoy cambiando los valores y la caja no cambia. Claro, ¿por qué? ¿Qué ocurrió? Que cuando usted hizo clic de nuevo, él entendió que esa caja, la caja azulita que modelé, ya se terminó, ya fue creada. Usted ahora está haciendo una nueva caja, está haciendo otra caja distinta, caja que no ha iniciado y pues por eso no aparece nada, pero los valores que aquí me está mostrando son los valores de esa nueva caja, no de la que está ahí seleccionada. ¿Qué ocurre entonces? Demos aquí clic derecho. Ocurre que si yo ya terminé la caja, si hice alguna otra cosa después de crearla y el programa entendió que ya había finalizado su creación, pues lo que debo hacer ahora es que modificarla. Si quiero cambiar sus parámetros, pues lo que debo hacer es modificar esa caja. Por consiguiente, ya no lo voy a hacer dentro del panel crear, lo voy a hacer dentro del siguiente panel, modificar. Entonces ya estando en el panel modificar, aquí vuelven a aparecer los parámetros de esta caja que teníamos modelada inicialmente. Ahí están. Así que no olviden eso. Cuando ya hayan finalizado la creación del objeto, sea cual sea, la esfera, la caja, la que sea, para modificarlo lo van a hacer desde el panel modificar. Solo estarán presentes los parámetros de ese objeto mientras no hayan finalizado su creación. Ahora sí les voy a aclarar algunos conceptos que ustedes verán constantes
en estos objetos. Uno, siempre aparecen estas secciones que dicen segmentos, estos valores que dicen segmentos. En la caja dice segmentos en la longitud, segmentos en el ancho, segmentos en la altura. Recuerden, length, longitud, width, ancho, height, altura. Entonces dice segmentos en longitud, ancho y altura. Voy a darle, por ejemplo, en la altura 20 segmentos. Y miren lo que ocurre con la cajita. Se divide. Esa división no tiene fines visuales, porque verán que en la perspectiva nada ha cambiado, el objeto se ve exactamente igual. Solo veo esos segmentos en las caras donde estamos viendo esto en malla. Pero yo para qué le agrego entonces segmentos, por ejemplo, a una caja. Que tenga uno o que tenga 20 es igual, la caja no ha cambiado. Es porque a partir de esos segmentos yo puedo alterar el objeto. Alterarlo como qué? Ejemplo. No es algo que yo vaya a explicar hoy, pero les doy el ejemplo. Voy a doblar esa caja. Miren, doblo la cajita. Solamente puedo doblar esa caja gracias a que tiene segmentos en la altura. Si esta caja no tuviera segmentos, no se doblaría. Haría esto. Porque no tiene por dónde doblarse. No hay segmentos que la dividan en la altura, por consiguiente no tiene cómo curvarse. Si yo quiero que esa curva se vea muy clara y sea una curva muy suave, pues tengo que agregarle muchos segmentos. Ejemplo, voy a ponerle 60 segmentos en la altura y tengo una curva súper suave. O sea, se ve perfectamente curva. Si en cambio le doy 6 segmentos, pues sí se curva, pero notamos perfectamente los bordes rectilíneos, ¿no? Perfectamente se ven esos bordes rectos que están generando la apariencia de curva. Recuerden, eso no se puede olvidar, yo lo repetiré 10.000 veces a lo largo de este curso. En estos programas de modelado poligonal, la curva no existe. Siempre será una secuencia de caras planas dispuestas de tal manera que parezca que es curva, pero no hay curvas. Ya. Bueno, ahora por ejemplo el cono. Entonces dibujo el cono, defino la base, suelto, defino la altura, hago clic, defino el segundo radio. Con el cono los parámetros pues también los primeros simples, radio 1, radio 2, ya que puede ser el mayor, el menor, no importa, altura, pero aparecen otros dos parámetros, segmentos en la altura, segmentos en la altura, y verán entonces que por defecto aparecen 5, pero igual que en el caso de la caja, mientras yo no vaya a alterar esa geometría, da igual que tenga 1 o que tenga 50. Bueno, más o menos, porque si tiene 1, no sé si lo alcanzan a notar, pero se ve se ve facetado el cono, aparecen como unas liniecitas en el cono, en el contorno. No sé si lo noten, pero bueno, espero que sí lo estén viendo. Pero sí aparecen como unas liniecitas porque se empiezan a resaltar los lados de ese cono. Ya desde que tenga dos segmentos en adelante, esas liniecitas empiezan a desaparecer. Entonces, bueno, digamos que esos 5 está bien por defecto para que no lleguen a aparecer esas líneas. Pero lo que realmente define la curvatura del cono es esto que dice lados, sides. El mínimo de lados que puede tener cualquier figura circular es, a ver, ¿cuál creen? Para que participen un poquito, a ver, alguien que me diga cuánto será el mínimo de lados posible para una figura circular. 34. Yo ¿Entre qué, creo que los perdóname? que pues uno crea, ¿no? Pues porque no puede dar un número. Entre más hayan, pues más se va a ver, o sea, no se va a ver esa segmentación. Sí, pero ¿cuál será el mínimo de lados posible? Yo digo que 10. 10, 3. 3, ¿algún otro? 12. 12, 34. 34. No, 34 no es porque ahí ya está con 24, o sea, ya
menos de 34 sí se puede. ¿Sí? Digo el mínimo número de lados posible para una figura circular. Fernando tiene 20. razón. El mínimo Yo es, creo que es como un hexagonal, de pronto es el mínimo. no, el mínimo es 3. 3 es el mínimo. Porque aún con 3 lados tengo un poliedro. Poliedro, ¿sí? Para que sea claro el término, se refiere a una figura que tiene varias caras. ¿Sí? Poliedro, varias caras. Bueno, edro no significa cara, edro realmente significa ángulos, pero bueno, aquí lo entendemos de esa manera, como varias caras. El mínimo posible, voy a activar aquí una opción para que veamos algo. El mínimo posible de caras de cualquier figura circular es 3. Ahí tengo figura. Ya 2 lados es imposible que tenga, porque entonces ya no se podría cerrar. 2 mínimo. Máximo, eso cambia con cada versión. Con las versiones viene cambiando. Algunas versiones me permitían hasta 200 lados. Por ejemplo, miren, ahí le puse 200 lados. Entonces pues tengo una cara, una figura súper densa. No sé si llegue a más. Sí, 204, 1000, 1, 2, 3. 1000 me aceptó 1000. 5000, 5, 1, 2, 3. No, 3600. Ese fue el máximo, 3600 lados. Pero eso no es igual en todas las versiones. Les repito, hay versiones, no estoy seguro desde cuál, porque nunca fijo eso de versión por versión. Pero sé que, por ejemplo, en el 2015 no aceptaba más de 200 lados, le era imposible. Y es lógico porque pues en ese momento no teníamos las tarjetas de video que tenemos ahora y en fin, por consiguiente era muy probable que si le ponía tantos lados a un objeto, pues se reventara el video y por consiguiente se cayera el programa. Pero es que miren, recuerden que aquí si yo presiono 7 él me muestra la cantidad de polígonos que componen la escena. En este momento, solo un cono, porque no tengo absolutamente nada más modelado, y con 3600 lados ya tenemos 43200 polígonos, 21602 vértices, con un solo cono. Pues eso es exageradísimo. Entonces, bueno, digamos que aquí... Dime. ¿Alguien iba a decir algo? Por ahí oí algo. ¿No? Bueno. Digamos que el mínimo que él me muestra es 24, que está bien, pero pues si me acerco, sí empiezo a ver las caras planas, ¿no? La base la empiezo a ver plana. Ahora hay que tener en cuenta una cosa. Voy a ponerle, por ejemplo, 16 lados. ¿Sí? Muy poquitos, ¿no? La base se ve plana perfectamente. Pero aquí hay que tener en cuenta algo. Voy a renderizar, luego vamos a ver ese proceso de render, ¿listo? Luego lo vamos a ver. Entonces, vamos a renderizar esto. Yo estoy aquí renderizando con, perdón, cancelemos el render. Yo estoy renderizando con V-Ray. Voy a cambiar el motor de render a Scanline. Yo les dije en este curso, eso lo preguntaron algunas personas al principio. ¿Vamos a ver V-Ray? No, no vamos a ver V-Ray, no vamos a ver Corona, nada de eso. Aquí voy a trabajar la mayor parte del tiempo con Scanline y más adelante cuando estemos viendo materiales y luces voy a tocar un poquito de Arnold. Pero la mayor parte del tiempo vamos a estar trabajando con un motor de render básico. Ya entenderán eso, quienes no sepan nada del tema ya lo entenderán cuando lleguemos a ese punto. Listo, entonces miren lo que ocurre cuando tengo muy poquitos lados en el cono. Y lo mismo va a pasar, es más, hagamos otra figurita aquí. Voy a hacer una esferita al lado. Entonces hagamos aquí una esferita. Listo. Y veámoslas por este lado. Y tanto el cono como la esfera no tiene lados sino segmentos. Por defecto tiene 32 segmentos aquí al costado derecho. Entonces voy a poner, por ejemplo, 12 segmentos. Muy poquitos. Pero vamos a renderizar y vamos a ver qué ocurre. Entonces renderizo. Miren cómo el programa la superficie simula por efecto de luz y sombra que efectivamente es curva. Entonces uno ve esto como si fuera curvo. Si yo me acerco así, pues esto se ve como una curva, nada delata que no lo sea. Y si me acerco hacia la esfera, pues yo veo una cara, una superficie curva, continua. Pero cuando vemos los bordes es que se empieza a delatar esto. Ya aquí veo los lados planos. Lo mismo en la esfera, a los bordes es que empiezo a notar
que esto como que no es muy redondo que digamos. Ahora, se ve redondo porque sea la esfera o sea el cono, voy a ir aquí al panel modificar, sea la esfera o sea el cono, ambos tienen activo una opción que es este Smooth. Aquí aparece un Smooth SMWTH que está activo tanto en la esfera como en el cono. Miren, aquí también está el Smooth. Si desactivamos ese Smooth, lo voy a desactivar en ambos, miren lo que va a ocurrir al renderizar. Ya ahí sí no hay ninguna simulación de curva. Ahí sí se evidencian las caras rectas. Perdón, un segundito. Alguien está con D como nombre y tiene su micrófono abierto. Y es que esos micrófonos que se quedan abiertos empiezan a generar retorno. Qué pena. Bueno, sigo. Ahora, ¿cómo resolvemos eso? Bueno, primero pues sí, activar el suavizado para que se vea, para que él trate de simular la curva. No, perdón, un segundito. Qué pena, te silencio. Ya, que ese retorno sí es molesto. Y no sé si todos lo escuchan, pero aquí me regresa muy fuerte. Entonces, activamos ese smooth para que las figuras efectivamente sean curvas. Y por otro lado le damos una cantidad de lados adecuada para que se vea bien la curva. Pero ¿cuál es la cantidad de lados adecuada? No hay un valor fijo. Yo no les puedo decir, pongámosle 10, pongámosle 20, pongámosle 60, porque puede ser que en algunos casos sea mucho, pero en otros casos no sea suficiente. ¿Cuándo es suficiente? ¿Cuándo no es suficiente? Dependerá de la distancia a la que vaya a ver ese objeto. Porque si este es un prop, no sé si esa palabra sea conocida por todos. Prop, porque la voy a mencionar varias veces. Prop hace referencia a objetos que están ahí para ambientar, para decorar. Es un lenguaje, yo les dije desde la sesión anterior que en Max utilizamos un lenguaje muy cinematográfico, ¿no? Todo el tiempo estamos hablando en términos de cine y de producción audiovisual. Entonces los props son esos objetos de utilería que están ahí puestos para decorar la escena, para ambientar, pero que no son objetos que hagan parte real o por lo menos dinámica de la escena o del videojuego, bueno, en lo que sea. Entonces, si estos dos objetos son props que nunca voy a ver de cerca, que están por allá lejos, ejemplo, me alejo aquí, ¿sí? Allá quedan esos dos objetos, por allá lejitos. Y al renderizar, pues ahí están. Estando eso tan lejos, pues sí, se ve como un cono y una esfera. Ahí se ve. Tienen muy poquitos lados, sí, pero están tan lejos que ¿quién nota que eso está facetado? ¿Quién nota que eso tiene muy poquitos lados? Nadie. Y sí me estoy ahorrando cualquier cantidad de polígonos. En este momento con dos objetos y tengo 312 polígonos, nada. Pero en cambio, si son objetos esenciales en la escena, si son objetos que van a ser protagonistas en la escena, que van a aparecer en primer plano, pues obviamente ahí sí ya el tema cambia. Ahí ya no me sirve que esos bordes sean así. Entonces seguramente ahí sí tendré que ponerle a este cono unos 40 lados mínimo, a la esfera unos 50 segmentos o 40 segmentos, posiblemente ahí ya no lo notemos. Miren, 40 y 40 y todavía por acá se alcanzan a notar, porque están muy cerca, por acá se alcanzan a notar bordecitos rectos. Lo mismo en la base del cono. Bien, todavía se alcanzan a notar algunos bordecitos rectos. Bueno, yo soy muy exigente con el tema, entonces como que los veo muy fácilmente, ¿no? Pero, pues en ese caso puede que haga falta ponerle más, 60 segmentos, 100 segmentos, dependerá. Es importantísimo que en la medida de lo posible mantengamos las mallas lo más livianas, la escena en general lo más liviana posible. Que no empecemos a saturar con una cantidad impresionante de polígonos desde el principio innecesariamente, porque entonces va a empezar a ser muy exigente con el computador. Va a pedirles especialmente muchísimo procesador y muchísima tarjeta de video si empiezo yo a densificar mucho la escena. Cuando podamos ahorrar malla, ahorremos malla. Cuando no, pues hay técnicas para que desde el principio no sea necesario que la malla sea tan densa. Además, que cuando lleguemos a modelado poligonal vamos a retomar ese tema.
y veremos cómo para editar poligonalmente un objeto es indispensable hacerlo desde la mínima cantidad de laditos, mínima cantidad, y luego eso ya se puede suavizar y otras técnicas que les mostraré ya avanzando en el curso. Entonces bueno, ahora sí muy rápidamente continúo, ya la esfera ya les mostré, la geosfera, esto tiene aquí lo mismo, radio y cantidad de segmentos. Aquí los segmentos cambian con respecto a la esfera, aquí los segmentos ya no están, miren que la esfera tiene 40, esta tiene 8 segmentos. ¿Por qué? Porque realmente cada segmento lo subdivide. ¿Y lo subdivide en qué? Lo subdivide en tetraedros, lo subdivide en octaedros o en icosaedros. Entonces, esos segmentos que aparecen en la geosfera no son como los segmentos de la esferita que son cada cuadradito. Ah, porque no aclaré. Esto de los segmentos en la esfera no es que si yo digo que tenga 40 segmentos es que tiene 40 polígonos la esfera, no. Son 40 caras por lado por 40 caras por el otro. O sea, realmente en ese polígono, esa esfera, está compuesta por 1600 caras. 40 segmentos por su ecuador, digamos, y 40 segmentos por su paralelo, ¿sí? Para explicarme de alguna manera. Entonces son 40 por 40, 1600 polígonos que componen esa esfera. En este caso que dice que son 8 segmentos, son 8 segmentos subdivididos a su vez en tetraedros, octaedros o icosaedros. Es decir, caras de 4 lados, caras de 8 lados o caras de 20 lados. Entonces, por ejemplo, una ventaja que tiene o para lo que realmente se utiliza con frecuencia la geoesfera, a diferencia de la esfera, es que yo puedo decirle a esto que no quiero que se suavice y que sea un tetraedro de, por ejemplo, 6 caras, y ahí tenemos la estructura de Maloca. Bueno, creo que esas son como 8 caras. ¿Sí? Entonces puedo obtener este tipo de figuras. Podemos obtener este tipo de figuras de manera... Esto está rotando alrededor de la escena. Sí, vamos por acá. Ok. Entonces tenemos este tipo de figuras, estructuras geodésicas, por eso se llama geosfera, de estructuras geodésicas de forma más sencilla. Además que vean que las caras de las esferas son cuadradas, mientras que las caras de la geosfera son triangulares. Por eso se llama estructura geodésica, por la forma base que es el triángulo. La esfera también tiene hemisferio, pero a diferencia de la geosfera, donde yo simplemente le digo quiero que sea media esfera o no, activando esta opción hemisferio, con la esfera puedo decir qué tanto hemisferio. Entonces aparece ahí un valor hemisferio y me permite darle un valor de 0 a 1, donde 0 es veo toda la esfera y 1 es no hay esfera. Entonces yo puedo ir jugando con ese valor entre 0 y 1 para que tener un menos esfera o más esfera. Repito, 0 está toda la esfera, 1 no hay esfera. Entonces jugamos con ese valor para definir si no quiero toda la esferita, sino parte de ella. Todas las figuras de revolución también tienen esta opción de slice. Slice es tajada. Entonces miren que en este caso la esfera, el cono y la geosfera lo tienen. ¿Qué hace eso? Voy a activarlo con la esfera. Le digo slice y le digo que le voy a quitar una tajada de 0 a 90 grados. Y miren lo que ocurrió. Él le quitó una tajada, un pedacito de 0 a 90 grados. Entonces aquí quito un pedazo de esfera. Y voy a hacer lo mismo con el cono. Selecciono el cono y le digo que quiero un slice, lo activo slice on de 0 a 90 grados. Y le quito el pedacito. Pero miren, y nunca he entendido por qué Max hace esto. En Max, por alguna razón, no todos los objetos están preconfigurados de la misma manera. En geometría se nos enseña que un círculo está dividido en 360 grados. O sea, en 360 partecitas iguales. Así se dividió para poder hacer cálculos sobre los círculos. Yo hubiera podido dividir en más o menos números. Ese 360 es porque es múltiplo, un exponente de 2, ¿no? 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. Pero lo que siempre se nos dice es que esto se empieza a medir con 0 grados hacia la derecha, el positivo en X, digamos, y de ahí en el sentido contrario las manecillas del reloj, lo cual efectivamente ocurre con el cono.
Si yo le digo que quiero una tajada de 0 a 10 grados, pues quita esto. Si voy aumentando hasta donde quiero la tajada, efectivamente está midiendo en el sentido contrario a las manecillas del reloj, empezando por el lado derecho. Pero en la esfera empieza arriba. ¿Por qué? Nunca he sabido por qué. Porque para él en la esfera el 0 queda para arriba, mientras que en el cono el 0 queda para el lado. No hay razón. Simplemente así ha sido siempre y jamás se han preocupado por alterar eso. Pero eso confunde muchas veces. ¿Mm? La geosfera no permite hacer tajada. Pero por ejemplo veamos un cilindro. Bien, dibujo un cilindro. Ok. Y a ese cilindro también le puedo activar el slice y en el cilindro, igual que en el cono, miren, el 0 va hacia la derecha. Por alguna razón en la esfera no. El tubo, también el tubo tiene slice. Hagamos un tubo. En el tubo tenemos radio externo o interno, radio 1. Puede ser el de afuera o puede ser el de adentro. ¿Sí? No importa cuál sea. Radio 1. Radio 2. Lo mismo, puede ser el de afuera o puede ser el de adentro. No importa. Altura. Cantidad de segmentos en altura. ¿No? Ya saben. Los 5 que él trae solo como para que no se vean en el contorno, no se vean las líneas de división. Pero de 3 para arriba da igual mientras no vaya a modificar la forma. Aparece algo que dice segmentos en la tapa y es porque en esta parte superior del cilindro, y todas las figuras, las otras lo tienen, ya lo vemos, no está subdividida, pero yo la puedo empezar a dividir y agregarle más segmentos en ese borde. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con el cilindro. Miren, el cilindro encima no tiene divisiones, pero le puedo agregar divisiones. Miren, ¿sí? Las que necesite. Lo mismo aquí en el cono. El cono arriba y abajo tampoco tiene divisiones, pero se las puedo agregar. No sé si ahí lo notan. Si algo de lo que diga no se ve, pues por favor me dicen, no vi, o no me di cuenta de qué es lo que me está mostrando. Bueno, entonces sigo aquí con el tubito. Y cantidad de lados, ¿no? Que ya creo que es claro, espero. Si no, pregunten, por favor. Cantidad de lados, pues que define la curvatura, ¿no? Entre más lados, pues más curvo se ve, entre menos lados, pues menos curvo queda. Mínima cantidad, 3, como siempre, ¿no? 3 es la mínima cantidad de lados que puede tener un poliedro. Y de ahí para arriba, pues hasta 3600, me imagino que igual que el cono, ¿sí? 3600. Creo que no me dejará 3601, no, ya no me deja 3601. Listo, pongámosle 60 lados. 60 laditos. Y lo mismo que en el caso anterior, la tajada. Entonces, tajada, ¿de dónde a dónde? Aquí donde la tomó. Miren, en el tubo también la toma desde arriba. ¿Sí ven? En el tubo el 0 también es la superior. No la derecha, sino la superior. Bueno, por alguna razón será, pero la desconozco. Bien. Las únicas dos figuras... bueno, estas ya creo que las dejamos claras. Por aquí hay un plano. El plano es la única figura tridimensional que no es tridimensional. Es decir, el plano es bidimensional, pues su nombre lo dice, es plano. No tiene altura, solo tiene dos dimensiones, longitud y ancho. Son las únicas dos dimensiones que tiene. Tiene la posibilidad de dividirlo en segmentos igual que las demás figuras, más segmentos o menos en la longitud, más segmentos o menos en el alto. Ese plano tiene una característica bien especial, que cambió, si no estoy mal, ya lo verificamos, pero creo que cambió en esta versión. Voy a renderizar esto aquí, bien, ahí se ve el plano, voy a verlo por debajo y vamos a renderizar. Miren, no cambió, no se ve nada. Si bien el plano es una figura tridimensional, pero que solo tiene dos dimensiones, efectivamente el render no la entiende como un objeto tridimensional. ¿Qué quiere decir? Que para él esto no es visible por todo lado. Entonces aquí voy a aclarar algo con respecto a los modelos poligonales. Cuando en un programa de modelado paramétrico como Inventor, como Solidez, SolidWorks, hacemos un objeto, el programa todo el tiempo tiene que estar calculando la masa de ese objeto.
¿Por qué? Porque esos programas están hechos para hacer simulaciones y análisis estructurales sobre ellos. Entonces el programa necesita saber de qué material es, necesita saber cuáles son sus dimensiones y todo para poderlo tratar como si fuera el objeto físicamente real y poder hacer las simulaciones correctamente. Max no hace nada de eso. Max solo pretende visualizarlo de una forma u otra. Por consiguiente, el programa tiende a ahorrar recursos. ¿Cómo ahorra recursos? Mientras yo estoy viendo esto o previsualizándolo, pues él me muestra todos los laditos. Bueno, pero cuando renderizamos, él solo hace cálculos sobre un lado de las caras. Las caras de adentro no las calcula. Entonces, por ejemplo, en este caso, voy a hacer aquí un truquito con la esfera que después les enseñaré. No se afanen si esto no se entiende. Listo. Le elimino unas caras a la esfera. Miren que por dentro esto es hueco, en primer lugar. Por dentro no hay nada. Es totalmente vacío. Y si yo en este momento, por ejemplo, renderizo esta esfera, miren que por dentro no se ve nada. Es como si el objeto no existiera por dentro. Por fuera se ve, pero por dentro no. ¿Por qué? Porque él no calcula o no hace cálculos sobre esas caras que están dentro del objeto. Él solo hace cálculos sobre las caras de afuera. La esfera está completa. Si yo la veo por este lado, vemos que sí existe. Pero las caras que no son visibles, no. Eso tiene solución si necesito solucionarlo, pero realmente es que no necesitaría solucionarse, porque solucionarlo significa ponerle más tarea al programa y por consiguiente ponerle más esfuerzo al computador. Entonces está bien que eso ocurra. Lo digo es porque, y lo entenderán bien más adelante, pero lo digo es porque muchas veces trabajan con los planos y no se dan cuenta qué lado de ese plano es visible y qué lado no, y al no entender este concepto, pues se me pierden. Se me pierden porque dicen, profe, yo estoy haciendo un plano y no veo nada. ¿Por qué? Ese es el por qué. Y es que hay algo que yo no mencioné antes. Y es qué cara escojo para empezar el objeto. Por ejemplo, si voy a hacer una caja, ¿la hago empezando por la vista superior o la hago empezando por la vista frontal? ¿O la hago empezando por la izquierda? ¿Por dónde empiezo yo una caja? O desde la perspectiva. ¿Por dónde empiezo? Eso dependerá de qué disposición necesite para ese objeto. ¿A qué me refiero? Si me dicen, modele una mesa, muy seguramente para mí va a ser más fácil que la superficie de la mesa yo la entienda y me resulte más fácil modelarla empezándola por arriba. Y yo diga, bueno, la superficie de la mesa tiene más o menos estas dimensiones. Uy, me alejé muchísimo. Perdón aquí que me tengo que acercar por ahí. Listo. Y defina luego la altura. Listo. Y defina luego la altura aquí, por ejemplo, y listo. Digamos algo así. Entonces me resulta más fácil empezar a dibujarla desde la vista superior. Pero si me dicen haga una puerta, puede ser que me resulte más fácil dibujarla desde la vista frontal. ¿Sí? Por ejemplo. O desde la lateral. Entonces, ¿qué cambia? Pues que dependiendo de dónde la dibuje, va para un lado u otro cada uno de sus parámetros. Por ejemplo, en el caso aquí, tengo una caja que dibujé desde la vista frontal y una caja que dibujé desde la superior. En la caja que dibujé desde la frontal, la altura va para el frente o para atrás. Mientras que en la caja que dibujé desde la vista superior, la altura va para arriba o para abajo. O sea, por terminología, lo lógico sería dibuje desde la vista superior. Y es más, si dibujo desde la perspectiva, cosa que en principio perdón, qué pena, me atoré. Cosa que en principio yo no les recomiendo. No les recomiendo que trabajen desde la perspectiva. Menos si no tienen, digamos, experiencia en modelado 3D. Porque se me van a perder más fácilmente, ¿sí? Pero, para que lo tengan claro, si yo dibujo un objeto desde la perspectiva es igual o sus parámetros asumen la misma dirección que si la dibujara desde la vista superior. ¿Sí? Miren, la dibujo aquí en la perspectiva, suelto, y la altura va para arriba y para abajo, el ancho va en X y la longitud va en Y. Lo mismo que ocurre con la caja que dibujé desde la vista superior. Longitud en Y,
ancho en X, altura en Z. ¿Sí? Pero si lo entiendo y no me enredo con ese tema, pues yo puedo dibujar desde cualquier lado. Entonces resulta que con el plano ocurre esto, que por ejemplo, me dibujan el plano desde la vista izquierda. Entonces dicen, bueno, voy a hacer un plano y lo hago aquí en la vista izquierda. Listo. Ese plano yo lo voy a ver si veo esto desde la izquierda. Entonces si ese plano era por ejemplo para poner un papel en una pared, un afiche en una pared, un cuadrito en una pared. Entonces hagamos la pared para que sea claro a qué me refiero. Entonces yo tengo aquí una pared. Listo. Y este objeto lo creé para que hiciera las veces de un cuadro en esa pared. Entonces listo, ahí tengo el cuadrito y lo voy a ubicar por aquí. Listo. Bien, es visible, sin problema. Si yo hago de esto hago un render, efectivamente veremos que está el muro y ahí está el cuadrito. Pero donde el cuadrito quedará al otro lado del muro, aquí a la derecha, entonces aquí nada. No se va a ver nada. ¿Sí? Entonces tengan muy en cuenta eso. ¿Qué lado es visible de ese plano? ¿Qué lado es visible de la cara? Pues el lado por donde lo dibuje. Si ustedes lo dibujan por encima, desde la vista superior, el lado visible es el de arriba. Si lo dibujan desde el frente, el lado visible es el frente. Si lo dibujan desde la izquierda, el lado visible es la izquierda. Y así sucesivamente. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta, algún comentario, alguna opinión? Félix vi que habilitó su micrófono. No sé si me estás hablando, Félix. No te escucho. Dame un segundito. Profe, ¿me oyes? Sí, ahora sí te escucho. Cuéntanos. Profe, la pregunta es, bueno, yo dibujo el plano y estoy dibujando otros elementos y quiero volver al plano, pero no recuerdo desde qué cara lo inicié. ¿Cómo hago para reconocer cuál es la cara que sí se puede ver? ¿Solo con el render o hay alguna forma? No, habitualmente eso se puede identificar desde el viewport. Porque mira que si yo hago ese plano, por ejemplo, aquí por la vista izquierda, desde la izquierda lo veo, mientras que si me paso al lado derecho, mira que ahí aparece en negro. Aquí aparece en moradito, aquí aparece en negro. O sea que ahí ya me está dando una pista de cuál es el lado que está visible. Si lo dibujo desde arriba, mira que aquí aparece cafecito y si lo vemos por debajo aparece oscuro. Sí se ve cafecito en algún punto, pero se oscurece muy rápido, mientras que mira que por encima jamás se oscurece. Entonces ese lado que se oscurece a veces cuando lo empiezo a mirar, ese es el lado no visible, el lado malo. ¿Sí? Entonces eso se puede ver. Sin embargo, eso es corregible. ¿Sí? Eso lo puedo corregir. Hay muchas maneras de corregirlo. Si por ejemplo lo dibujé al lado que no era y quedé viendo el lado invisible, el que él no calcula, eso se puede corregir y lo verán luego. Pero lo puedo corregir desde el material, lo puedo corregir desde el mismo objeto, lo puedo corregir desde... Ya disculpen, ya estoy con ustedes otra vez. Entonces sí, digamos que lo puedo corregir desde el objeto, lo puedo corregir desde el material, lo puedo corregir desde el motor de render. Hay muchísimas opciones para corregir eso, pero quiero que sea claro que por defecto el programa no hace cálculos sobre los dos lados del objeto, para empezar. Bueno, luego del plano está por aquí una teterita. Esa teterita tiene una historia bien bonita. Luego les paso aquí por WhatsApp, les paso el video de la historia de la tetera. ¿Por qué es una tetera? En muy resumidas cuentas es porque el señor que inició toda esta revolución del modelado 3D por allá a principios de los años 80, el señor está desarrollando un software que le permitiera hacer un modelo y tomó como ejemplo una tetera que tenía ahí en la casa para poder hacer las pruebas y fue como o se identifica como el primer objeto complejo modelado en 3D. Primer objeto complejo, ¿no? Porque pues esferas, cajas y eso se modelaron mucho antes, pero es el primer objeto complejo modelado en 3D y se quedó como como una, ¿cómo se llama? Cuando uno le hace un reconocimiento a alguien, un homenaje, como un homenaje a ese primer momento. Y dos, porque puede ser que yo no necesite aprender a modelar en Max. Puede ser que yo todos los objetos los vaya a traer de otro lado. Yo modelo en Blender y voy a traer los objetos de Blender. Yo modelo en SketchUp y voy a traer los objetos de SketchUp. Yo modelo en Rhino, modelo en AutoCAD, modelo en Maya, en lo que sea. Y lo que va a hacer es traer los modelos. Entonces, puede que yo no necesite aprender a modelar. Pero no es lo mismo cómo funciona la luz sobre una caja o una esfera
que cómo funciona sobre un objeto más complejo. Entonces la teterita está ahí para ayudarnos en a aprender, digamos, o a facilitarnos el aprendizaje en texturizado, iluminación y renderizado. Por eso la teterita también es el icono para los procesos de render, y eso es en la gran mayoría, no todos no, pero sí la gran mayoría de software de 3D, de modelado 3D y visualización 3D que conozco. La teterita es el icono para el render, ¿sí? Para estas opciones de render, esto o esto que hice ahorita de hago clic y hace esto, es la tetera, el icono. Por lo mismo, porque el objeto está ahí es para ayudarnos a entender los procesos de iluminación y texturizado sin necesidad de tener que saber modelar formas complejas. Y por último, bueno, esta teterita sí es muy simple, ¿no? Tiene radio, cantidad de segmentos igual para definir qué tan curva o no tan curva es. ¿Sí? Esta sí tiene mínimo un segmento, pero porque los segmentos ya están subdivididos. 2, 3, de ahí hasta cuánto llega. Esta no llega sino a 64 segmentos, por ejemplo. Listo, pongámosle 12 segmentos y puedo aparecer o desaparecer partes. Puedo aparecer o desaparecer el cuerpo, puedo aparecer o desaparecer el asa de la teterita, puedo aparecer o desaparecer la boquilla y la tapita. Y tiene una cosa ahí bien rara, y es que esta sí es visible por dentro, es hueca, entonces se ve por dentro, así que miren lo que ocurre cuando la renderizo sin corregir nada. Otra vez, eso ya verán cómo se corrige. Bien, por último tenemos el texto 3D. Esto apareció como en el 2022, creo, es relativamente reciente. Y es un texto que ya es tridimensional. Entonces yo hago clic acá y este texto me permite, movámoslo por aquí. Es un texto que puedo configurar, puedo decirle qué texto quiero. Entonces yo puedo decir aquí curso, perdón, curso de 3ds Max. Listo. Y configurar parámetros, qué fuente quiere, qué tamaño, voy a decirle por ejemplo que quiero que tenga 5 centímetros nada más, que puedo darle altura. Entonces por aquí aparece la altura de ese texto. ¿Cuál de estos dos valores es? No me acuerdo. No, esto es separación de texto, esto es separación de palabras. Aquí está la altura. ¿Sí? Puedo darle altura a ese texto. Puedo configurarle fuente. ¿No? Perdón. Hay diferentes parámetros que se le pueden modificar a ese texto. Miren, otra fuente distinta, en fin. Pero es muy simple porque es texto con los parámetros del texto. ¿Sí? Fuente, tamaño, tracking, leading, lo normal de cualquier editor de texto. Lo único que tiene extra es la altura. ¿Sí? La altura de ese texto porque es un objeto tridimensional. Esto antes se hacía de otra manera porque van a ver que existe el texto plano. Entonces normalmente uno lo que hacía era texto plano y después lo extruía. Lo voy a decir en esos términos, aunque esos términos son confusos, pero lo extruía, luego van a entender eso. Ahora ya no, ahora ya existe de hecho el texto tridimensional. Pero ya, no tiene mayor cosa. Bien, la primera tarea que les va a quedar es una tarea, no es evidencia, no es entregable, es para que la hagan en el momento en que les sea posible, para que lo conozcan, es por su cuenta, van a explorar, es cierto que no ven cuando hago zoom, van a explorar las primitivas extendidas, es la segunda caja de herramientas, las Extended Primitives. Entonces aquí hay formas raras, les muestro una, por ejemplo la L o la C, esto ya son muros. Yo puedo decir, por ejemplo, que quiero hacer unos muritos que vayan de aquí, que tengan esta altura y que tengan este grosor. Y entonces él ya creó ahí como una C, como lo dice su nombre, ¿no? Una C. Y tiene pues lo mismo, parámetros, ¿no? Entonces longitud de este muro, longitud de este otro muro, longitud de este otro muro, grosor de esos muros, altura de esos muros, qué tan grueso es uno o tan ancho es uno, qué tan ancho es el otro, qué tan ancho es el otro, en fin. ¿Sí? Entonces, son parámetros en la mayoría de casos muy simples, muy fáciles de entender, pero puede que en algún objeto se encuentren
parámetros raros y objetos raros. ¿Sí? Entonces, puede que encuentren un parámetro que digan, no, ¿y esto qué hace? ¿No? No sé, esta cosa que está haciendo, no lo logro identificar. Entonces en ese caso me preguntan en la próxima sesión, el día viernes, me dicen, oye, yo estoy explorando los extendidos y resulta que tal no lo entendí. No sé eso qué hace, para qué sirve, no entendí tal parámetro. Me preguntan y con gusto empezamos la sesión resolviendo esas dudas. Pero entonces la invitación es a explórenlos, exploren esas extendidas, porque si no, pues obviamente no va a haber preguntas y quiero que las haya. Bueno, hasta este punto, ¿alguna pregunta? ¿Todo va claro? ¿Me han escuchado bien? ¿Han visto bien? Sí, Todo profe, todo en orden. Gracias. Sí, profe, ha sido todo claro, a pesar de que la pantalla pues no se pudo Hacer el zoom. pues ampliar, Sí, hacer el zoom, pero pues sí se entendieron pues conceptos de más que todo de las herramientas eh, principales, como es gracias. la de los parámetros y las dimensiones Ah, bien. y el número de segmentos que uno le puede colocar pues al diseño, a lo que uno quiera pues hacer. Vale. Vale, Alex, muchísimas gracias por tu comentario. Bien, o sea que sí, vamos bien. Listo. Pero para cerrar el día de hoy, quiero mostrarles algo. Y es, en Max, todo funciona a partir de poder seleccionar un objeto. Si yo no puedo seleccionar algo, no puedo hacer nada en él. Entonces, por ejemplo, si yo hago esta cajita y por alguna razón no la puedo seleccionar, pues yo no puedo hacer nada con ella. Todo aquí requiere que ese objeto esté seleccionado para poderlo modificar, sea cual sea la manera en la que lo vaya a modificar. Entonces, la selección es un proceso indispensable en Max, indispensable. Yo tengo que poder seleccionar los objetos. Tanto así que la selección tiene varios métodos dentro de 3ds Max para poderla hacer. Aquí hay muchos métodos de selección. Voy a mostrarles esos métodos para cerrar la sesión de hoy. Así que voy a hacer varios objetos. Esto, hagamos por aquí una esfera. Hagamos un cilindro. Hagamos un plano. Hagamos una tetera. Listo, aquí tenemos varios objetos. Ok. La primera opción, voy a maximizar la perspectiva. La primera opción para seleccionar un objeto en Max es ir a alguna de las herramientas de selección. La primera herramienta de selección en la barra superior, aquí debajo del menú textual. Debajo de ese menú hay una barra de herramientas principal que empieza con deshacer, rehacer, hay otros iconos aquí de enlazar y desenlazar que luego les mostraré, y luego hay una ventanita que dice All, todo, y luego hay un icono de una flechita que da un cuadradito blanco. Esa es la herramienta de selección. Vamos a esa herramienta de selección. Ya estando en ella, la primera opción para seleccionar algo es hacer clic en ese algo. Entonces yo hago clic en la caja, seleccioné la caja. Hago clic en el cono, seleccioné el cono. Hago clic en la esfera, seleccioné la esfera. Simplemente hago clic. Pero aquí tienen que tener cuidado. Error del 90% de las veces que empezamos un curso de Max. Uno por accidente selecciona, bueno, por accidente no, uno selecciona algo, por ejemplo aquí seleccioné la esfera, y por accidente presiona la barra espaciadora. Al presionar la barra espaciadora va a... espera un momentito porque esto... Ya. Al presionar la barra espaciadora veo que aquí cambió en el 2024. Nunca lo había hecho con esta versión y ya vi que cambió algo. Pero del 2023 para atrás pasa. Se presiona y resulta que ahora ya no puedo seleccionar nada más. Miren, estoy haciendo clic, ahí suena. Y nada, no selecciona nada más. Entonces empezaban, profe, no puedo hacer nada, se quedó la esfera seleccionada, se me dañó esto, ya no puedo hacer absolutamente nada. ¿Cuál fue el problema? Que al momento de presionar la espaciadora aseguramos la selección. Entonces por aquí abajo apareció un candadito en amarillo. Ese candadito siempre ha estado ahí, pero estaba en gris. Apareció en amarillo, ¿por qué? Porque aseguré la selección.
Para quitar eso simple, o hago clic en el candadito o vuelvo y presiono la barra espaciadora y se deshabilita el candadito. ¿Qué es lo que acabo de ver que cambió en la versión 2024? Que aquí ya no es automático, ya no se bloquea y desbloquea automáticamente. Cuando uno lo presiona aparece este menú. Entonces lo que aparece aquí es asegurar la selección, lock selection, bloquearla. Si hago clic ahí, ahí sí queda bloqueada. Y para desbloquearla igual, presiono la espaciadora, aparece Lock Selection activo, lo desactivo y listo. Ya puedo volver a seleccionar. O sea que corrigieron el error. Cositas, cositas que en algún momento sí corrigen, porque desde la primera versión de Max, ahí tengo algo atorado en la garganta y no me lo he podido, como un pelito del perro. Eh, Desde la primera versión teníamos ese problema y hasta el 2023, en el 2023 hemos pasado como por... Max empezó a tener el nombre del año desde el 2005. Antes de eso hubo como 7 versiones que no tenían nombre del año. O sea, estamos hablando de que son casi 30 o más, 30 y tantas versiones del programa y ese programa nunca lo habían resuelto. ¿Sí? Entonces pasaba mucho. Entonces ya saben, espaciadora asegura la selección de lo que esté seleccionado. Si eso les ocurre, si no pueden seleccionar nada más, solo queda seleccionado el mismo objeto, es porque se bloqueó la selección. Simplemente hacen clic en el candadito o barra espaciadora y ya. En esta versión veo entonces que ya tengo que intencionalmente hacer clic en bloquear la selección. Bueno, una mejora. Bueno, entonces decía que hacer clic en los objetos es la primera opción para seleccionar. Si yo quiero seleccionar dos o más objetos, no puedo seleccionarlos simplemente haciendo clic, porque cada vez que selecciono uno, él deselecciona el anterior. Si yo tengo seleccionada la tetera y hago clic en la esfera, seleccioné la esfera, pero deseleccioné la tetera. Si yo quiero agregar a la selección, debo presionar control y hacer clic con la tecla control presionada. Si yo hago eso, si mantengo control presionado, al hacer clic estoy agregando a la selección. Y si quiero quitarle a la selección, presiono la tecla Alt. Al presionar la tecla Alt, por ejemplo, hago clic aquí en la tetera, deseleccioné la tetera sin perder la selección de los otros objetos. Control le agrega la selección, Alt quita de la selección. Entonces, primera opción, haciendo clic en los objetos. Segunda opción, abrir una ventana de selección. ¿Cómo funciona la ventana de selección? Hago clic afuera, arrastro el cursor, afuera me refiero sobre ningún objeto, arrastro el cursor y despliego una ventana. Esta ventana va a seleccionar una de dos, o lo que quede dentro de ella, o lo que la ventana toque y esté dentro de ella. ¿Qué hace la diferencia? En este caso estoy en selección por ventana. Quiere decir que solo queda seleccionado lo que quede totalmente dentro de la ventana. Ni la tetera ni el plano van a quedar seleccionados porque no están totalmente contenidos en esa ventanita. Suelto el clic, suelto el clic y efectivamente vemos que la tetera y el plano no quedaron seleccionados. Pero puedo cambiar de opción, como con este botoncito que está aquí arriba. Después de la herramienta de selección, aparecen dos opciones más que luego les mostraré. Y luego aparece una que dice Window Crossing. Y me dice que con Shift O la activo y desactivo. Cuando esto está activo, vemos que el iconito es como un cuadradito azul bordeado con una línea punteadita, con un cuadradito punteadito. Ahí estoy en selección por ventana, la que les estaba mostrando hace un momento. Si eso está inactivo, vemos que ahora queda el cuadradito azul en un borde de ese rectangulito punteado. Ahí estamos en selección por cruce. ¿Qué ocurre en la selección por cruce? Que la ventana ya no solo va a seleccionar lo que quede dentro, sino que lo que el borde de la ventana toque también se va a seleccionar. En este caso seleccionaría todo. Todo queda seleccionado. Porque o estaba dentro de la ventana o el borde de la ventana lo estaba tocando. Es una opción muy rápida para seleccionar. Por ejemplo, yo aquí quiero seleccionar el cono, la esfera y la caja. Pues hago esto y ya, ahí quedaron seleccionados cono, esfera y caja. Pero porque visualmente me era posible seleccionarlos por medio de esa ventana por cruce. Ya saben, se activa y desactiva para seleccionar una u otra. Pero,
la selección en Max se complica. Se complica porque a medida que tengamos más objetos, va a ser más difícil seleccionar. ¿Por qué? Porque ya no voy a encontrar por qué ventana seleccionar. Que yo digo aquí, por ejemplo, si atravesamos muchas esferitas aquí al frente, esferas. Pongamos aquí unas esferas grandes acá. Listo, digamos algo así. Ya seleccionar algo, por ejemplo, aquí por la ventana frontal está complicado. Seleccione la caja. Ni idea de dónde está la caja. Sí, pues yo ya sé que es esta. Y acercándome lo suficiente, pues la voy a poder seleccionar. Y ahí quedó seleccionada la caja. Pero pues todavía no tengo ni siquiera tantos objetos. Y aún así ya era difícil recordar cuál era la caja y poder seleccionar la caja. Entonces aparece la opción más completa de selección que tiene Max. Y es la selección por nombre. Es el iconito que está después del icono de selección. Ese que es como la flechita a un texto o a unas lineecitas de texto. Eso se llama selección por nombre. Hacemos clic ahí y él desplegará esta ventana. En esta ventana lo que estamos viendo es una lista con todos los objetos que tenemos en escena. Tenemos una caja, un cono, un cilindro, un plano, una esfera y una tetera. Verán que todas tienen el nombrecito de la forma que es, más unos números, 001 todas. Box 001, con 001, Cylinder 001, Plane 001, perdón que combine el inglés y el español de la forma, ¿no? 001. Entonces, bueno, el objeto más un código. ¿Para qué es ese código? Pues porque en mi escena muy seguramente yo no voy a tener una caja, voy a tener cientos de cajas. Entonces, ¿qué pasa si yo voy a seleccionar por nombre y tengo 10 cajas que se llaman caja 001? Pues que el programa o yo mismo no voy a saber cuál es la caja 001 si tengo, o cuál es la que quiero seleccionar si tengo 10 cajas que se llaman igual. Entonces, incluso el programa, cuando modelamos más de un objeto, por ejemplo aquí acabo de hacer otra caja, si vamos a la selección por nombre, veremos que ahora aparece caja 002. Entonces tenemos la caja 001 y la caja 002. El programa automáticamente le va asignando nombre a las cosas, pero lo ideal no es dejar que el programa las nombre, sino nosotros mismos le vamos a dar nombre. ¿Cómo? Cerremos esto. Cada vez que dibujamos un objeto, cada vez que modelamos un objeto en Max, voy a hacer clic en la caja 1. Ese objeto tiene dos parámetros que no les había mostrado. El nombre, que está aquí a la derecha, y el color, que es esta cajita verde en este caso. Yo puedo determinarle el nombre y puedo determinarle el color al objeto. Si estoy dentro del panel crear, eso aparece aquí abajito, nombre y color. En todo... y Ave María, cada vez que digo una vocal cerrada, en todos los demás paneles, esas opciones, nombre y color, aparecen en la parte superior. Miren, aquí está en el panel modificar, aquí está caja 01 y el color. En este panel aquí está caja 01 y el color. En esto está aquí arriba, caja 01 y el color. ¿Sí? En todos los paneles aparece aquí arriba. Entonces yo le voy a dar nombre. Esta quiero que se llame cajita primera. No sé, cualquier nombre, ¿no? Lo que se me ocurra. Lo que se me ocurra que la pueda identificar, ¿no? Cajita primera y esta le va a poner cajita segunda. Muy creativo. Cajita segunda. Listo. Y por ejemplo a este cono voy a ponerle, no sé, pico. Y a la esferita le voy a poner bola 01. Listo. Los demás no los voy a nombrar. Y les voy a cambiar colores. Entonces selecciono esto. Voy a cambiar el color sin explicar todavía teoría del color, porque aquí les tengo que explicar teoría del color. Pero todavía no la voy a tocar, eso lo toco cuando lleguemos a los materiales. Por ahora, si hacen clic ahí en la cajita de color, él les muestra un selector muy sencillo en el que pueden escoger de estos colores indexados qué color quieren. Hay una caja de color verdadero, pero no la podemos, o sea, no voy a entrar en ella todavía porque, repito, esto se los voy a mostrar más adelante.
Entonces por ahora cambio el color seleccionando alguno de los colores que está indexado. Si de pronto quiero un color específico que no está dentro de los colores indexados, puedo hacer clic en estas cajitas que están abajo, en estas cajitas grises que dice Custom Color, y al hacer clic ahí, abajo aparece un botoncito que dice Add Custom Color, agregar color personalizado. Hago clic en ese botón y me despliega esta caja para que yo seleccione el color que quiera. Entonces, por ejemplo, voy a agregar uno rojo rojo. Entonces busco el rojo rojo. Listo, este rojo 100%. Y le doy clic aquí donde dice agregar color, Add Color. Hago clic en Add Color y ya en esa casillita agregué el rojo rojo que no estaba dentro de los colores indexados. Entonces ya selecciono ese rojo, le doy OK y esa caja queda roja. Cojo este objeto, tomo este objeto, lo selecciono, entro al color y le cambio el color al color que quiera. Por ejemplo, este quiero que sea más paliducho. Este quiero que sea de un color verde. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces ustedes pueden ir cambiando el color. ¿Qué hace el color? Reemplaza al material. Profe, No se escucha, profe. No se escucha. Listo, ya. ¿Ya? Sí, señor. Gracias. Gracias. Ya. Sí, por error desconecté el audio. ¿Me estaban escuchando lo del color? ¿Eso sí lo alcanzaron a escuchar? Sí, señor. Ah, ok, gracias. Entonces les decía que el color solamente va a ser la forma de visualizar los objetos mientras no le asignemos materiales. Que si en este momento yo renderizo, pues los objetos se ven de acuerdo al color que yo les haya asignado aquí en esa propiedad. Ya cuando asignemos materiales, el color pasa a segundo plano. El color ya solamente va a ser visible en las ventanas en las que estemos viendo esto en malla, pero ya no va a ser visible en la previsualización o en el render. Ahí ya será el material el que visualice el objeto. Pero en la vista en malla, en el wireframe, sí va a ser el color siempre el que esté visible como color de malla. Entonces eso me ayuda también a encontrar un poco más fácil los objetos, ¿no? Más fácil encontrar esto rojo por allá, así esté medio escondido, que encontrarlo si tiene color muy parecido a los otros objetos. Bueno, entonces, la invitación es, y es la primera recomendación, siempre nombren los objetos en Max. Yo lo hago, yo a todo le voy poniendo nombre, a los objetos, a los materiales, a todo le pongo nombre. A veces lo olvido aquí en estas sesiones porque pues estoy simplemente haciendo una explicación rápida, pero cuando yo estoy haciendo un modelo complejo, procuro siempre ponerle nombre a las cosas. Póngale nombre a las cosas. ¿Por qué? Porque así cuando vaya yo a decirle que quiero seleccionar por nombre, pues el nombre me va a permitir recordar qué cosa es. Cajita primera sé cuál es, cajita segunda sé cuál es, pico sé cuál es el pico y bola uno sé cuál es, pero si hubiera 10 cilindros, Cylinder 001, Cylinder 002, Cylinder 003, pues difícilmente podría recordar fácil cuál es cuál. Entonces no sé cuál de los 10 cilindros es el cilindro que quiero seleccionar. No sé cuál de las 10 teteras es la tetera que quiero seleccionar. Entonces vamos le poniendo nombre a las cosas. Eh, y listo. Esas son las opciones de selección. Eso es lo que quería mostrarles el día de hoy. La próxima sesión, el día viernes, empezaremos con transformaciones, o sea, mover, rotar, escalar y todo eso, que parten de poder seleccionar los objetos. Por ahora lo único es, si quieren borrar algo, lo seleccionan y tecla suprimir en el teclado y listo, borrado. Con eso los dejo el día de hoy. No me quiero extender más porque ya el otro tema es extenso y no lo quiero cortar a la mitad.
¿Alguna pregunta? ¿Algo que quieran que aclare antes de finalizar la sesión? Profe, yo tengo una dudita, Claro, qué dime. pena. Adelante. Lo que pasa es que pues yo a su merced le había enviado un pantallazo de lo que me pasó referente a los certificados. Sí, Pues no he vuelto a hacer el intento de descargarlo, ¿no? Actualmente. Yo creo que ya mañana, pues como son 48 horas, pues supongo que mañana pues me dejará. Si dado tal caso no puedo descargar el programa, ahí me tocaría es hablar directamente con la parte técnica de Autodesk. Ahí quedaría yo. sí, ahí ellos te dan esa opción de escribirles. Ahí en lo que me mostraste decía incluso que te podías poner en contacto para, para verificar que sí cumple las condiciones para tener la licencia educativa y que ellos te la habiliten. Pero si no puedes con el, tú me dijiste que habías pasado carnet y matrícula de la universidad, Ujú, sí, sí. inténtalo con el certificado del curso del SENA también. Si de pronto no te habilitan eso. Nunca Listo. nadie me ha dicho que le rechacen la solicitud cuando pasan ese certificado. Sí, Del Sena. es raro, sí, sí. A veces los de las universidades lo rechazan más fácil. Los del SENA Listo. no. Entonces, intentas. Y si no, sí, nos ponemos en contacto con servicio técnico. Cualquier cosa ahí te echo una mano. Que pena que respondiste como tan rápido, como raro. Pero es que, como les digo, pues ando en clase todo el tiempo, entonces a veces no puedo responder rápido. No, no, Pero, tranquilo, profe. pero yo Gracias, estoy qué pena. atento. Si necesitas algo, me avisas y te colaboro. Ya en última instancia, si definitivamente. eh, si definitivamente no te lo habilitan, pues instalarlo a partir del torrent que les envié. Listo, profe, de una. ¿Listo? Vale, me cuentas. Vale, sí, señor. Bien, ¿alguna otra pregunta? ¿Algún otro comentario? No, bueno. Entonces, si no hay más comentarios, con eso dejamos el día de hoy. Nos vemos el viernes a las 8. Ya saben que los lunes empezamos un poquito tarde mientras llego y puedo iniciar sesión y todo. Los viernes sí, normalmente empezaremos a las 8 en punto. Entonces nos vemos el... Ave María, no. Pasó toda la clase y no se me quitó eso. Nos vemos el viernes a las 8, este mismo canal. Ya aquí seguiremos entonces por Discord. Voy a buscar la opción de que puedan ver el Zoom que yo haga. Y ya, igual la sesión ahí quedó grabada. Les compartiré ya mismo. Voy a hacer la tarea de una vez. No le doy largas. Entonces detengo aquí la grabación. Les agradezco a ustedes por su compañía y nos vemos el día viernes.